Saludos gente de YouTube, el día de hoy les presento un nuevo episodio de esta gran historia. Espero que lo disfruten y que la compartan para que más personas puedan conocer de este fanfic tan increíble. Únicamente recordar que no soy dueño ni creador de las franquicias, personajes o historias. Sus derechos a sus respectivos creadores. Ahora sí, sin más, espero que disfruten de esta historia. Capítulo 66, en el mar. Levanten a los muchachos ancla. Sí, levanta el ancla. Tras el grito de Isabela, los marineros comenzaron a levantar el ancla del barco. Los sonidos de grandes cadenas gruesas chocando contra el costado del barco se escucharon cuando estaba listo para zarpar. Este barco era su velero grande regular con mucho espacio para la carga. Gracias a la tecnología mágica espacial en este mundo, una nave como esta podría transportar una cantidad asombrosa de artículos. Esto redujo el peso y ahorró espacio para los miembros de la tripulación y los viajeros. Debido a esto, había un buen número de personas viajando. Roland era uno de ellos. Ahora estaba parado en la cubierta principal con un grupo de viajeros como él. Él era el único que iba solo, el resto tenía algunos amigos, socios comerciales u otros tipos de compañeros. Este era un barco mercante, lo que también significaba que tenía mucha protección. Podía ver a varios aventureros listos para la batalla y en equipo. Si no fuera por la destrucción de su tarjeta, también podría haber ahorrado algo de dinero en viajes como la última vez. Al menos esperaba poder pasar este viaje sin que nada saliera horriblemente mal. Roland realmente no tenía nada que hacer ahora. No había nadie que conociera y hablar con extraños era algo que no haría. Deseaba poder reparar algunos de sus artículos. También quería escribir algunos pergaminos nuevos, ya que había pasado por la mayor parte de ellos durante el ataque de bandidos. Sin embargo, simplemente no había privacidad aquí. Había echado un vistazo a la cubierta inferior donde se suponía que todos debían dormir. No se veía muy bien, se suponía que una persona debía dormir en el piso de madera o en una hamaca. También olía a agua de mar y sudor allí abajo, la falta de ventilación también dificultaba la respiración. Esto es todo, miró a lo lejos. Las personas que habían venido a saludarlos cuando partían ya estaban fuera de la vista. Miró que la ciudad portuaria se hacía cada vez más pequeña con cada momento que pasaba. Había algunos otros barcos cerca de ellos por el momento, pero con el tiempo las distancias se hicieron más grandes. Pensó en sus aventuras en el continente principal. No había muchos momentos preciados en los que pudiera recordar. Su estancia en la finca Arden ya estaba enterrada profundamente y era algo de lo que le gustaba olvidar. No había mucha gente que recordara con cariño al lado de su criada. También tuvo algunos encuentros fugaces con un par de aventureros, pero ya habían pasado años desde esos tiempos. No pensó que lo recordarían tanto por el par de meses que pasó con ellos. La vida avanzaba y así él también tendría que hacerlo. Quería dejar atrás el pasado y seguir adelante. Después de ganar una buena cantidad de fuerza personal, podría relajarse. Sabía que no sería fácil, pero si tomaba precauciones y mejoraba lentamente, alcanzaría su objetivo. Sabía de la existencia de clases híbridas, los que combinaban profesiones artesanales con clases más centradas en la batalla. Solo necesitaba ver si podía atrapar uno después de su próximo cambio de clase. Si no había nada disponible, también estaba considerando tomar algo como un armero rúnico. Con las habilidades adicionales en la fabricación de armas, podría ser capaz de hacer que funcione de alguna manera. Sin embargo, una clase de armero carecía de habilidades activas o pasivas que aumentaran su fuerza de batalla directamente. La variante rúnica probablemente sería la misma, pero debería poder eludir eso con su piscina de alto maná que le permitió usar runas mágicas de manera más competente. Solo necesitaría adquirir la versión rúnica de las habilidades de otras clases de batalla, al igual que lo hizo con las runas de maná y maná. Espera, tal vez el armero rúnico sería una mejor opción. Podré colocar más runas en una armadura que en una espada. Se frotó la barbilla mientras contemplaba, había un par de posibilidades con sus opciones de clase. También podría tomar uno que se centrara solo en runas. Entonces podría pedir armadura y armas a un herrero normal. Eso reduciría las opciones de personalización y probablemente también revelaría su profesión de artesano de runas tarde o temprano. Bueno, mira aquí, ¿qué estás haciendo aquí solo? Quiere hacerte compañía. Roland miró detrás de él después de escuchar la voz de una mujer. Después de darse la vuelta, notó que era la mujer que conoció anteriormente. Este fue el primer oficial de este barco. Ella se hizo llamar Isabela y por alguna razón estaba interesada en él. No, gracias, estoy bien. No estaba acostumbrado a algo como esto, así que no estaba realmente seguro de cómo reaccionar. La mujer le dirigió una mirada algo seductora. Para Roland, se sentía como si fuera una especie de depredador mirando un jugoso trozo de carne. Roland podría haber parecido joven para ella, pero era mentalmente mayor que la mujer que parecía tener 20 y tantos años. Era cierto que con una estadística de vitalidad lo suficientemente alta, su edad real podría haber sido mayor. Se dio cuenta de lo que ella buscaba, pero no se sentía cómodo con algo así. Este era un barco lleno de gente y apenas conocía a esta mujer. Tal vez desahogarse después del ataque de los bandidos se sentiría agradable, pero simplemente no era del tipo que saltaba a la cama de un extraño. No seas como ese azúcar. This going to be a long trip and that ain't much to do around here. Hush, relax, have some rum. La señora vino preparada, tenía una gran botella de ron en una mano y en realidad ya estaba bebiendo. En el momento en que se acercó, el estiramiento de alcohol cubrió a Roland y lo hizo temblar. No, está bien, realmente no necesito una bebida. Simplemente sacudió la cabeza mientras se movía hacia un lado. Isabela estaba a punto de apoyarse en él, pero en su lugar cayó hacia adelante y tuvo que agarrarse a la barandilla del barco. Miren muchachos, Isabela fue abandonada de nuevo. Todos estaban en un bote, por lo que este intercambio fue notado por los marineros. Comenzaron a señalar con el dedo a su primer oficial y a reírse a carcajadas. Ella está perdiendo su toque, debe estar envejeciendo. Roland comenzó a alejarse mientras notaba una gran vena que aparecía en la frente de Isabela. Incluso sacó su sable de un lado y comenzó a apuntarlo a su miembro de la tripulación. ¿Quieres que me corte o je pegle en it? Ella apuntó la herramienta afilada a la región inferior del marinero y él instantáneamente retrocedió. Esto no impidió que los otros hombres se rieran mientras su primer oficial los maldecía. Toda la escena solo se detuvo después de que llegó el capitán.
Después de algunos gritos, todos volvieron a trabajar y ahora era libre de pensar en paz. El día pasó volando y era de noche. Esto lo pasó en compañía de algunos hombres peludos en una hamaca justo encima de ellos. El olor era bastante algo, pero gracias a su resistencia al sueño estaría bien con solo un par de horas. Parecía que el viaje transcurriría sin incidentes y que llegaría pronto a su nuevo hogar. Pero el segundo día, el marinero que estaba encima del mástil principal comenzó a gritar. Roland miró a lo lejos pero no pudo ver nada. La persona de arriba tenía una clase especializada de explorador de carenado marino y podía decir que algo se acercaba. Un monstruo fuera de la proa de estribor, incomín, rápido. Arco de estribor, que debe ser delantero derecho, 1 o 2 en punto. Roland tenía curiosidad por lo que venía, así que trató de buscar. Era la mitad del día siguiente, pero el mar estaba oscuro y turbio. No podía ver nada, podía intentar activar su dispositivo de detección, pero con su alcance limitado, decidió lo contrario. Por ahora, decidió regresar y dejar que la tripulación especializada hiciera lo suyo mientras lo examinaba desde la distancia. De vuelta en su mente, estaba bastante preocupado si algo traía este barco aquí abajo, la supervivencia sería difícil. No tenía hechizos de respiración bajo el agua y ya habían estado navegando durante más de un día. Regresar sin un barco probablemente sería imposible y no como si este mundo tuviera algo así como una guardia costera para rescatar a las personas de los naufragios. Podía ver que el barco giraba de su curso original. Parecía que estaban huyendo, pero eso no fue todo. Algunos de los marineros corrieron debajo de la cubierta para manejar los cañones, mientras que otros ocuparon los de la cubierta principal. Podía ver cuál era el punto de la maniobra cuando la nave se enfrentaba al enemigo que se acercaba con su lado, para obtener una mejor oportunidad sobre ella. Espera, Fer. Isabela estaba a la vanguardia. Estaba agarrando una de las cuerdas atadas a la vela mientras se asomaba del barco. Después de un momento, incluso él pudo ver algún tipo de sombra oscura que venía por ellos. Se sorprendió de que el vigía pudiera detectar algo así en la distancia. Pronto el monstruo emergió de abajo. Su color era verde mar, un poco atrás de su cabeza había 4 tentáculos largos. 2 brotando uno del otro en la parte superior, y 2 más de lo mismo en el vientre que aún no se podía ver. La cabeza del monstruo era de alguna manera de forma triangular, con una nariz esférica, algo parecida a un pico. Sobre la nariz había 3 ojos, cada uno encima del otro y de color rojo. También había zarcillos y algunos tentáculos más cortos colgando de la parte inferior de su cabeza. El monstruo emergió de las profundidades del mar y emitió un gran rugido. Tenía una boca bastante grande con dientes largos y afilados como espadas. Su tamaño era aproximadamente la mitad de esta nave, era posible que si le mordía se hundieran. Incluso un golpe completo de esta cosa gigante podría causar daños irreparables a este barco. La forma del cuerpo de la criatura era similar a la de un tiburón, pero era un poco más alargada y tenía todos esos tentáculos. Al principio, Roland pensó que se enfrentaban al legendario Kraken, pero en cambio, se trataba de una especie de pez de aspecto extraño. ¡Fuego! En el momento en que el monstruo rugió, Isabela bajó su sable. Esto llevó a los marineros a descargar los cañones que estaban manejando. Podía verlos haciendo un buen arco hacia la bestia, algunos de ellos dieron en el blanco, mientras que otros fallaron por un amplio margen. Apuntar los cañones era bastante difícil mientras se dirigía a un barco como este. Roland esperaba que la criatura luchara mejor, pero ni siquiera podía ponerse al alcance de la nave. Los cañones hicieron un trabajo rápido y pronto el monstruo estaba flotando boca arriba mientras su sangre manchaba el agua. Los marineros vitorearon en voz alta mientras la gente en el barco aplaudía. Parecía que no habría ningún naufragio en el corto plazo. Timonel, sácanos de aquí, activa la magia del viento, sí, ABT. Roland estaba un poco sorprendido por la siguiente acción de la tripulación. Esperaba que realmente subieran a los cultivos del monstruo y pescaran su piedra de maná. Una criatura tan grande probablemente tendría una enorme. En cambio, soltaron todas las velas e incluso activaron algunas runas de viento para salir de allí lo más rápido posible. Obtuvo la respuesta a por qué después de unos momentos. El cuerpo inmóvil de la criatura fue atacado desde un lado por un conjunto masivo de champes. Otro monstruo marino decidió hacer una comida con este cuerpo fresco. Era más pequeño que este, pero no estaba solo, ya que muchas otras criaturas marinas comenzaron a pelear por la comida. Los marineros sabían esto y escaparon rápidamente ya que la sangre de la criatura atraería a otros depredadores a la escena bastante rápido. Después de que todo terminó, Roland se trasladó a uno de estos cañones. Activó su habilidad de depuración mientras lo examinaba. Podía ver que era claramente un arma rúnica. Por la estructura rúnica podía decir que estaba compuesta de runas comunes. Parecía que era similar a algunas de las runas de detonación en las que trabajó antes. El objeto mágico probablemente simulaba pólvora para propulsar las balas de cañón metálicas afuera. También pudo ver que había piedras de maná involucradas en esta construcción. Probablemente gracias a eso, incluso estos marineros con poco maná podrían dispararlos. No creía que hubiera un problema con él dibujando un diagrama de este cañón. Estaba atrapado en este barco sin nada más que hacer. Simplemente se sentó cerca de él y comenzó a garabatear. No pensó que nadie aquí tendría un amplio conocimiento de lo que estaba haciendo. Incluso entonces podría decir que se inspiró en el diseño del cañón. El viaje continuó con más monstruos y más fuego de cañón. A veces podía ver a los marineros arrojando algún tipo de bolsas llenas de algo al agua. Después de escuchar, descubrió que era una especie de repelente de monstruos. Aparentemente fue suficiente para asustar a los monstruos más pequeños, pero no a los más grandes. Se utilizaba cada vez que demasiados de los más pequeños decidían nadar a su alrededor. Sorprendentemente, el viaje continuó hasta el último día sin problemas. Esperaba verse atrapado en algún tipo de ataque pirata o un gran monstruo calamar que apareciera de la nada. Ahora estaban cerca de la isla Dracnis, y aparentemente, los monstruos más grandes no se entrometieron demasiado cerca de ella. Hubo una gran fiesta el día antes de su llegada. Todos se emborracharon, incluidos los aventureros y los invitados que viajaban. Tenía suficiente sentido común para tomarlo con calma. Las otras personas, por otro lado, eran ruidosas y desagradables. Isabela consiguió otro juguete de niño que vio salir de su cabaña por la mañana. Tenía una mirada extraña en su rostro, solo podía especular sobre lo que sucedió esa noche. Pronto desde lo alto una voz de un hombre gritó: «Tierra Ejoí».
Roland se acercó mientras entrecerraba los ojos y miró a lo lejos. Podía ver débilmente algo de tierra después de un par de minutos de que el hombre gritara. Pronto un puerto de la ciudad pudo ser visto por todos y la gente se preparó para desembarcar. Todos prepárense, pronto iremos a tierra. Isabela salió de su cabaña con el pelo despeinado y oliendo a licor barato. Ella estaba mostrando un poco más de piel de lo habitual, probablemente debido al encuentro de la noche anterior. Supongo que esto es todo, debería reabastecerme en el puerto y encontrar transporte hacia la ciudad de Oldbrook. Este era su destino final. Esperaba haber tomado la decisión correcta y que la ciudad no resultara ser un fracaso. La calidad de la mazmorra también era desconocida, podría ser demasiado nueva para aventurarse o entrenar. Bueno, cualquier cosa es mejor que quedarse en esa ciudad. Recordó a Edelgard y como probablemente estaba pasando por la agitación en este mismo momento. Con los asesinatos de ese noble hijo, algunas personas podrían decidir irse. No había pruebas concretas de que el noble lo hiciera, pero los rumores fueron suficientes para hacer que los posibles socios comerciales se alejaran. Roland se encogió de hombros ya que ese ya no era su problema. Los nobles y sus problemas no estaban en su agenda. Lo que ahora tenía que hacer era ganar más niveles y crear mejores armas para sí mismo. Lo primero que voy a crear es una bañera de hidromasaje. No me he bañado en semanas. Se rió entre dientes mientras miraba a lo lejos. La gran masa de tierra se hacía cada vez más grande mientras esperaba con anticipación para desembarcar. Capítulo 67. Puerto de la isla de Dragnis. Allí estaba, la tierra prometida. Le había llevado más de 2 semanas llegar aquí, pero finalmente estaba en la isla Dragnis. Esta era solo una pequeña ciudad portuaria a través de la cual necesitaba viajar, pero casi estaba allí. Ya podía ver su nuevo taller de azotes que crearía con sus propias manos. Sería más grande que el destartalado que le dieron en Edelgard. Lo llenaría con metales preciosos y crearía objetos mágicos a diestra y siniestra. El futuro era realmente brillante, era hora de agarrarlo con sus propias manos y hacerlo realidad. Ya había desembarcado del barco y había dejado atrás a la gente en él. Isabela, la primera oficial, le dirigió algunas miradas apasionadas cuando se fue, pero trató de ignorarlo. Ahora estaba saliendo lentamente del muelle y caminando hacia la ciudad. Necesitaba obtener algo de información, por su antiguo conocimiento del contenido principal. La ciudad de Oldbrook no estaba tan lejos de aquí. Había elegido este camino a propósito y había llevado el barco al puerto más cercano de la isla. Había muchos otros ya que la exportación estaba en auge aquí. Las piedras de maná y los minerales de la supermazmorra y sus contrapartes más pequeñas eran un producto caliente, en todas partes. Aunque después de un par de pasos hacia adelante se decidió por otra cosa. Se sentía somnoliento, sus piernas también temblaban bastante. El largo viaje y el peligro constante se habían acumulado. Incluso con la habilidad de resistencia al sueño, se sentía cansado. Necesitaba al menos pasar una noche aquí y conseguir algo de comida normal antes de volver a salir. Mientras se dirigía hacia la posada más cercana, se tomó un tiempo para mirar a su alrededor. Lo primero que notó fue el clima. Hacía bastante calor, más de 20 grados, lo que hacía un poco incómodo caminar con la túnica negra y su armadura. Hacía mucho sol, por lo que la luz solar adicional hizo que su ropa se calentara nuevamente. Los colores negros absorben mucho calor, tal vez necesito conseguir una bata nueva en un color diferente. Se quejó mientras se movía. La ciudad portuaria se parecía a cualquier antiguo campamento medieval que había visto antes. Hubo varias carreras aquí, pero también vio algunos tipos nuevos. Eran como lagartos, pero sabía que si mencionaba eso recibiría un sándwich de nudillos. Esta raza se llamaba Drax y se rumoreaba que estaban relacionados con dragones. Uno de los otros apodos que tenía esta raza era Dragon King. Algunas personas los confundieron con hombres lagarto que eran solo monstruos que carecían de inteligencia y eran mucho más grandes. Los Drax eran ligeramente más altos que los humanos y no carecían de elocuencia. Había bastantes razas viviendo en este mundo. El reino en el que vivía les permitía mezclarse entre sí, pero los humanos todavía estaban en la cima. No trataron a las otras razas como algo más que plebeyos. A lo sumo, se les permitiría ser caballeros de señores poderosos. Su título no sería hereditario, ya que solo se les permitiría ser caballeros después de demostrar su valía en combate. Incluso con este racismo flagrante involucrado, algunos de ellos aceptaron la oferta de los nobles. El dinero que ofrecían era bueno y el trabajo estable. Era mucho menos volátil ser un caballero de un noble que cazar monstruos en una mazmorra. Con ello vinieron las desventajas de no tener ninguna libertad y tener que responder a las órdenes del noble. Roland siguió adelante mientras trataba de no mirar. Estaba acostumbrado principalmente a este mundo de fantasía, pero a veces aparecían cosas nuevas que llamaban la atención. Después de algún tiempo, finalmente encontró una posada para quedarse. Decidió darse un capricho yendo a uno de los más caros. Esto trajo mejores condiciones de alimentación y sueño. Pronto se estaba bañando en una pequeña habitación aislada. Sus pies sobresalían de la bañera de hierro en la que estaba. Miró por encima de su cuerpo que todavía estaba creciendo. También se había acostumbrado después de que todo este tiempo había pasado. Todos los de la finca Arden son altos. Recordó a sus 3 hermanos. Cada uno de ellos estaba por encima del promedio en altura cuando se trataba de su grupo de edad. Lo atribuyó a los genes de su padre, ya que él mismo era un espécimen bastante grande. Arrojó esos viejos recuerdos a la parte posterior de su cabeza de nuevo, ya que quería dejarlo todo atrás. Debería pensar en el plan de nuevo. Primero fue su nueva base de operaciones. Tenía mucho dinero que debería ser suficiente para conseguirle un lugar para quedarse. No quería vivir en una posada o alquilar una casa, no, quería algo para sí mismo. Con la nueva mazmorra allí, la nueva ciudad sería un lugar perfecto para que él estableciera algunas raíces. Sabía cómo funcionaban las cosas, con esa mazmorra alrededor, la gente vendría. Con más gente, la economía comenzaría a crecer y con ella ganar dinero sería fácil. Este era el mejor momento para establecerse allí, pero aún así, no quería revelar su verdadera identidad. Parecería extraño trabajar como herrero y luego también ser un aventurero. Su clase especial probablemente saldría a la luz tarde o temprano si lo hiciera. También tenía un plan para esto. Supongo que debería acostumbrarme a usar uno de estos. Estaba mirando un casco de metal. Había conseguido este de los bandidos, no era nada especial, pero haría el truco. Era un casco de caballero simple, tenía pequeñas hendiduras para los ojos y otras para la ventilación.
La forma era un cilindro plano de acero que cubría completamente la cabeza, pero no ofrecía mucha protección para el cuello. Puedo pulirlo un poco y ponerle algunos encantamientos para aumentar mis estadísticas. Lo miró de arriba a abajo, había algo de espacio para piedras de maná en el interior. Podría colocarlos directamente sobre su cabeza para que las piedras no se derriben de la estructura rúnica. Roland también estaba contemplando colocar algunos en el exterior. Sabía que había cosas como el pegamento alquímico que también era bueno para dejar pasar el maná. Con él, no necesitaría encajar las piedras mecánicamente. También podría usar ambas técnicas a la vez para agregar integridad estructural. Tal vez una runa para ver en la oscuridad, ¿qué tal infrarrojo en su lugar? Pensó en una vieja película que vio en su viejo mundo. Se imaginó a sí mismo cambiando a través de varios métodos de detección sobre la marcha. Tener la capacidad de ver firmas de calor, tal vez agregar algo de visión ultravioleta y rayos X. Aunque este último podría ser demasiado poco saludable a largo plazo. Después de lavar ligeramente el casco, lo colocó sobre su cabeza. Las estrechas rendijas eran difíciles de ver a través. Hacían que la lucha fuera más difícil para él, pero había encantamientos para ampliar su campo de visión. Ni siquiera eran tan raros, incluso había cascos especiales sin aberturas para los ojos. Incómodo, se quitó el trozo de acero de la cabeza mientras suspiraba. Prefería usar armaduras más ligeras para moverse más rápido, pero la agilidad no era realmente su fuerte. Roland sentía que no era tan malo evadiendo, pero tampoco era bueno en eso. Agregar más armadura y algunas otras funciones repelentes podría ser el camino a seguir. También podría intentar insertar algunas piedras de maná que aumentaran su baja agilidad para igualar las cosas. Había muchas posibilidades, solo estaba limitado por su imaginación y los recursos. Con el tiempo sintió que sería capaz de personalizar completamente todo para adaptarse a su estilo de lucha. Consistía principalmente en lanzar hechizos por ahora, pero esperaba poder agregarle más. Confiar demasiado en los hechizos puede ser contraproducente. Siempre podía quedarse sin maná después de un combate prolongado. Mantenerse al día con las habilidades de lucha regulares junto con su magia era un buen plan, pero requería mucho tiempo. Por suerte era un joven en su adolescencia, tenía mucho tiempo para entrenarse y nadie que lo detuviera. Finalmente terminó con su flaco mojado después de que sus dedos comenzaron a arrugarse. Todo lo que le pertenecía estaba aquí con él en esta habitación. Estaba a un lado en una bonita pila grande donde también estaba su ropa. Mientras se vestía de nuevo, dejó la armadura más pesada en sus bolsas de almacenamiento. Después de algún tiempo estaba de vuelta en su alojamiento temporal. Había aprendido por las malas que tenía que tener cuidado. Debido a esto, decidió establecer algunas medidas defensivas en forma de sus runas trampa. Fueron colocados junto a la puerta y la única ventana de la habitación. Cuando alguien intentaba atravesarlo, desencadenaban una gran explosión. Roland también estaba seguro de tener un escudo de maná a su alrededor. Si hubiera una explosión, sería un buen cojín de alfileres para todas las astillas de madera. Afortunadamente, esta vez no había nadie después de su vida. La noche transcurrió sin problemas, logró dormir un par de horas, pero estaba lejos de ser una buena noche de descanso. Dormir en lugares nuevos todavía era difícil para él y simplemente no podía relajarse. Al amanecer del día siguiente, finalmente tomó un desayuno normal solo. La comida era sabrosa, fresca y abundante. Se aseguró de abastecerse de él hasta que su vientre estuviera listo para estallar. Su siguiente parada fue la agencia de viajes que había en esta ciudad, ya que esta vez no había un gremio de aventureros aquí. No todas las ciudades podían atraerlos a su infraestructura. También era una buena señal, lo que significaba que no había muchos peligros a su alrededor que requirieran sus servicios. Roland planeaba que su nueva tarjeta se hiciera directamente en la ciudad en la que viviría. El rastro de papel debería haberse cortado en el momento en que abandonó el continente principal, pero quería tener mucho cuidado. Si ese culto abisal era del tipo vengativo, no lo sabía. No estaba seguro de si asignarían fondos o personas para rastrearlo. Algunos grupos de asesinos verían como una pérdida de prestigio si dejaran vivos a cualquier objetivo que huye. Sin embargo, él no era el objetivo prioritario aquí, era solo una persona que trabajaba para esa compañía. El que buscaban seguía siendo el administrador de gnomos. Aunque rompió su juguete maldito que hizo esas ilusiones, podrían haber estado enojados por eso. Con el tiempo volvió a encarrilarse, una nueva caravana con más comerciantes y aventureros que se dirigía hacia su próximo destino. Desde el principio, pudo ver que iba hacia el lugar correcto. El número de aventureros que se dirigían a Oldbrook estaba inflado. Había 3 veces los cuerpos aquí que cuando viajaba hacia la ciudad portuaria. Supongo que todos quieren ver la nueva mazmorra. Los viejos son monopolizados por ciertas facciones. Esto no era algo nuevo, después de que se estableciera un partido lo suficientemente fuerte en una ciudad que se expandió. Ganaron nuevos miembros que formaron una asociación más grande. Tendrían muchos aventureros trabajando bajo la misma bandera mientras compartían los ingresos. El problema surgió cuando estas organizaciones se hicieron demasiado grandes. Los aventureros que no formaban parte de tal asociación se quedarían con restos. A veces eran atacados por grandes facciones que eran demasiado grandes para temer cualquier tipo de represalia. Esta nueva mazmorra fue una gran oportunidad para sangre nueva. Las mazmorras no mapeadas serían más difíciles de atravesar y les darían a los nuevos aventureros algo de tiempo para establecerse. Las grandes asociaciones también enviarían a su gente, sería una carrera de ratas por los recursos. Roland quería usar la confusión resultante para su ventaja. Era un aventurero solitario al que nadie le prestaría atención. La afluencia de clientes para su equipo rúnico también sería una buena fuente de ingresos después de que aumentara sus niveles. Me preocuparé por eso cuando llegue allí. Roland se subió a uno de los carruajes como lo hizo hace unas semanas. Sería otro largo viaje hacia su próximo destino. Con el aumento del número de aventureros, se mostró escéptico acerca de ser atacado por bandidos esta vez. Los monstruos, por otro lado, eran bastante posibles. Había pasado algún tiempo ayer arreglando sus varitas y también produjo algunos rollos rúnicos más para uso futuro. Si hubiera enemigos en el horizonte, estaría listo. En la frontera entre el Imperio Oxfordiano y el Reino de Caldris, había una pared masiva que se extendía entre 2 picos de montaña. Detrás de él, una gran fortaleza hecha de piedra negra se alzaba. Estaba compuesto por muros más empinados, murallas y torres de vigilancia. Incluso ahora había soldados patrullando en esas paredes mientras miraban a lo lejos.
Más adentro de la fortaleza, después de muchos puestos de control y barricadas, una persona podía llegar a la torre principal que se alzaba. Dentro de ella había una gran sala de reuniones, en ella una gran mesa junto a la cual muchos hombres estaban sentados juntos. Llevaban varias armaduras que tenían insignias de casas nobles. En el centro estaba sentado un hombre, tenía el pelo corto plateado con un magnífico bigote que cubría bastante de su rostro. El hombre estaba claramente a cargo ya que todos en la habitación lo miraban mientras hablaba. Con eso, concluiré esta última reunión. ¿Alguien tiene alguna pregunta?, preguntó mientras movía un pedazo de papel al lado que acababa de firmar. Las personas en la mesa no respondieron, algunos de ellos simplemente sacudieron la cabeza. Algo de impaciencia era visible en sus rostros. Muy bien, con estos caballeros, son libres de regresar a sus feudos. Cuídate y que el emperador esté contigo. Finalmente, lo he tenido con este lugar, no he visto a mis hijos en años, dijo uno de los hombres mayores mientras se levantaba de su silla. Sus puños se estrellaron contra la mesa mientras los otros hombres sonreían. Mis pensamientos exactamente, vizconde Gadwen, regresemos. La habitación se puso ruidosa y todos se levantaron de sus sillas. El hombre del gran bigote fue el primero en irse, mientras que todos los demás siguieron su ejemplo. En el exterior, había una gran reunión de soldados esperando que regresaran sus señores. Esta fue la fortaleza principal en la que se reunieron los ejércitos del reino de Caldis. Después de algunas escaramuzas con el Imperio Akfordiano, la guerra quedó en suspenso. Los dos países habían acordado firmar un alto el fuego ya que nadie pudo obtener la ventaja. Los hombres en la sala eran líderes de casas nobles encargadas por el emperador de proteger la frontera. Después de años de ida y vuelta, finalmente fueron libres para irse a casa. Tanto ellos como los soldados que participaron serían recompensados. Mientras la moral era alta, dos personas caminaban una al lado de la otra. Ambos fueron los últimos en abandonar la sala de reuniones. Uno tenía un cuerpo grande, su altura era de unos 2 metros, pero su gran amplitud lo hacía parecer más alto. También tenía una cicatriz característica que corría desde su ceja izquierda hasta su labio inferior. El hombre parecía viejo pero lleno de vida y llevaba una brillante armadura plateada. Junto a él había un hombre joven, no tan alto pero tampoco mucho más bajo. También llenó un marco más grande, pero fue empequeñecido por el caballero mayor. Es un honor que el estimado lobo de plata visite mi tierra, me aseguraré de acomodarte a ti y a tus soldados, dijo el hombre más joven mientras los dos caminaban uno al lado del otro. Lord True, tienes mi gratitud, mi patrimonio está lejos y mis soldados necesitan un lugar para quedarse. El hombre mayor respondió mientras miraba hacia adelante. Todavía no soy el señor. Mi padre no me ha anunciado como el heredero. Sería estúpido no hacerlo. Lo hiciste bien en el campo de batalla. El hombre más joven sonrió ante el cumplido, pero su rostro pronto cambió a un ceño fruncido como si no confiara en sus elogios. Te veré más tarde, varón. Los dos se despidieron ya que ambos necesitaban ir a ver a sus hombres. Los preparativos deberían haberse hecho para partir, pero había que revisar las cosas. Los dos hombres se separaron mientras acordaban reunirse en unas pocas horas. El hombre de la armadura plateada continuó saliendo de la torre principal. Uno de sus subordinados se acercó a él cuando notó que salía. Prepara a los hombres, nos iremos en 2 horas. Sí, mi señor. El hombre saludó mientras respondía. ¿Qué pasa con eso? El subordinado pensó por un momento antes de responder, ya que no estaba seguro de lo que su señor estaba preguntando al principio. Si el señor se refiere a su paradero, nuestra información nos apunta hacia Edelgar. Esta es la ciudad que pertenece a la casa de Drew. El varón asintió con la cabeza ante la información. Pronto hizo un movimiento de la mano que indicaba que su subordinado podía irse. El hombre dio otro saludo antes de alejarse para encargarse de la orden. Su superior, por otro lado, esperó un momento antes de sacar algún tipo de medallón. Era blanco plateado del mismo color que la armadura que llevaba puesta. Lo abrió, dentro había una pintura miniaturizada. Representaba a una mujer de cabello oscuro sosteniendo a un bebé en sus manos. La cara del niño estaba ligeramente rayada y era difícil de distinguir. El hombre miró a las dos personas representadas en esta imagen por un momento, frunciendo ligeramente el ceño ante la vista. Colocó este medallón debajo de su armadura lo suficientemente pronto y continuó hacia adelante. Su rostro volvió a verse frío y desprovisto de emoción como siempre lo fue. Capítulo 68, Owlbrook. El sonido de los cascos golpeando el suelo duro llenó el área. Fue seguido por el sonido de ruedas de madera girando en múltiples carruajes. Había mucha gente hablando mientras trotaba hacia adelante junto con los caballos. Su destino era la ciudad de Owlbrook, que estaba a la vuelta de la esquina. Roland era solo una de las muchas personas con grandes sueños que habían venido aquí. Aventureros, comerciantes e incluso artistas, todos ellos estaban tratando de llevarse bien aquí. Todos sabían que con la apertura de una nueva mazmorra inexplorada la fama, la gloria y las riquezas esperaban a todos. Los principales ingresos serían las personas que entrarían en esa mazmorra, pero también serían los que más gastarían. Con la afluencia de piedras de maná, metales preciosos y otros recursos mágicos, era seguro que esta ciudad en desarrollo evolucionara. Quién quedaría en la cima y quién vacilaría al final dependía del futuro. Aquí estoy. Saltó del carruaje que todavía estaba fuera de la ciudad para verlo más de cerca desde el exterior. Sus pies aterrizaron en el camino de tierra que no era muy apto para que estos carros pasaran. Su trasero había sufrido algún daño por los constantes viajes. Roland esperaba que no necesitara hacer algo así durante mucho tiempo. Mientras caminaba hacia adelante, tropezó un poco ya que sus piernas se habían entumecido ligeramente. Pero todavía estaba de buen humor. Finalmente estaba aquí, la tierra prometida. Lo primero que notó fue la hierba verde que estaba por todas partes. Antes de venir aquí, esperaba que la isla Draknis estuviera cubierta principalmente por rocas oscuras e incluso humo. Cuando alguien como él pensaba en tierras volcánicas, una imagen de lava fundida y dragones aparecía en su cabeza. Eso era realmente cierto si continuabas viajando más lejos en la tierra y hacia el supervolcán en el medio. La mayoría de las ciudades o pueblos de esta isla estaban ubicados más cerca de la costa o por cuerpos de agua, más grandes como lagos y ríos. En el camino pasaron por uno de esos, había un gran lago de agua dulce cerca. Algunos ríos se conectaban a él y la gente incluso podía llegar a otras ciudades cuando viajaba a través de ellos en botes más pequeños. No eran lo suficientemente anchos y profundos como para que los barcos reales atravesaran largas distancias a través de ellos. Había algunos parches poco profundos que hacían que tales cosas fueran imposibles de atravesar.
Esto dejó los carruajes y los caballos como las principales vías de viaje. Las personas con las que vino también estaban mirando la nueva ciudad. Sus rostros mostraban reacciones encontradas a la vista frente a ellos. La ciudad de Oldbrook estaba ubicada en un valle. En la distancia había algunas montañas con una que parecía más grande que el resto. Esta era la mazmorra. Era bastante fácil de detectar ya que salía una pequeña cantidad de humo de ella. Parecía un volcán normal. Aparentemente acababa de atravesar una de las montañas que rodean el valle no hace mucho tiempo. Hubo un terremoto que incluso señaló su creación junto con una explosión de humo y llamas en la distancia. ¿Por qué los aventureros miraban tan mal su suerte? La ciudad que habían venido a ser grande parecía algo deteriorada y anticuada. Iban hacia la puerta de entrada. Estaba custodiada por 2 soldados que parecían un poco fuera de su elemento. Esta caravana era bastante larga. La gente ya estaba esperando para entrar en la ciudad, pero las cosas se habían detenido. El olor también era algo para olvidar rápidamente. El camino de tierra en el que estaban estaba lleno de excrementos de caballo. Al menos así era como le parecía a Roland. Si pertenecía a algunas de las otras criaturas que la gente domesticaba aquí era desconocido para él. Creo que he llegado muy temprano aquí. La infraestructura todavía se está desarrollando. Podía decir que la nueva ciudad de mazmorras tenía un poco de personal. Había gente construyendo un muro a su alrededor, incluso mientras hablaban. Algunos soldados y personas que parecían funcionarios también estaban parados en todas partes. Con el tiempo, este lugar debería avanzar más. Con la mazmorra aquí y muchos aventureros que traen cadáveres de monstruos para vender, la circulación de monedas aumentaría. Con el progreso del dinero casi garantizado, las personas que crearon las primeras tiendas probablemente ganarían más dinero al final. Después de algún tiempo, finalmente pudieron entrar por la puerta sur. Había que pagar una pequeña tarifa, pero con su billetera pesada actual, esto no era un gran problema. El camino continuaba hacia adentro a través de lo que parecía ser un barrio pobre. No había mucho que ver allí, además de edificios de madera en mal estado y más estiércol de caballo en el suelo. Luego continuó en el área del comerciante. Esta calle era más concurrida, pero bastante recta. Había varios puestos de comida a cada lado y los vendedores ambulantes intentaban vender sus productos a las nuevas personas que llegaban. Los eslóganes habituales que prometían comida barata para unas grandes monedas de cobre resonaban por esta calle. A través de esta calle del mercado, finalmente llegaron a la plaza del mercado. Este sería el final de la línea para esta caravana de personas y cada uno seguiría su propio camino. Roland se detuvo para mirar a su alrededor, vio una taberna a la izquierda y un establo a la derecha. De hecho, tenía otras criaturas allí, como grandes animales con aspecto de ciervo con 4 pares de ojos. Debería ir primero al gremio de aventureros o encontrar un edificio administrativo y preguntar sobre tierras comprables. El momento de poner en marcha su aventurero portador había llegado de nuevo. Decidió hacerlo primero, ya que a veces tener una tarjeta de aventurero le permitía a una persona obtener mejores ofertas. Los otros aventureros ya se dirigían allí, así que decidió seguirlos allí. Mientras continuaba, se tomó un tiempo para examinar la arquitectura. La mayoría de los edificios estaban hechos de ladrillo rojo, las ventanas que en realidad tenían vidrio estaban lejos y en el medio. Si se aventuraba más en la ciudad más cerca de la casa del alcalde, notaría que aparecían más de ellos. La disparidad en riqueza y clases también existía aquí. La persona que gobernaba esta ciudad en desarrollo no era un noble. Por lo que Roland sabía, el noble al que pertenecía esta tierra vivía en una ciudad más grande y rara vez la visitaba. Estaba gobernado por uno de sus subordinados que ni siquiera formaba parte del noble elenco. Esta fue también una de las razones por las que eligió este lugar como su próxima base de operaciones. Estaba cansado de tener que resolver las cosas con los nobles. Un plebeyo como el gerente principal probablemente vería el panorama general y no involucraría cosas como el orgullo noble. Sin embargo, también podrían llegar a ser codiciosos, por lo que no podía bajar la guardia. Como esperaba, el gremio de aventureros todavía estaba en proceso de renovación. Parecía que se habían apoderado de una de las casas más grandes y le estaban mejorando. Había muchos trabajadores arrastrando los pies en andamios. En realidad estaban colocando el letrero del gremio en este mismo momento. Roland miró esto por un momento antes de entrar en el nuevo gremio de aventureros. En el interior, el diseño era diferente de lo que estaba acostumbrado. Fue una indicación de la construcción apresurada de este edificio. Normalmente los gremios se mantenían uniformes en su diseño para no confundir a nuevos y viejos aventureros. Había mucha gente en el interior, pero el edificio era grande. Había suficiente espacio para todos ellos, pero no había suficientes mesas y sillas para caber a todos. El bar en la parte de atrás se estaba construyendo en este momento. Normalmente habría hombres borrachos grandes divirtiéndose allí. Al menos el tablón de anuncios está ahí. El área de recepción estaba llena y ya había una larga fila. Solo había 2 mujeres trabajando allí, ambas parecían intercambiadas con el trabajo. Roland se sorprendió de que estas chicas se parecieran a todas las otras recepcionistas que había visto en las otras ciudades. Una era una mujer con cabello negro puro y un peinado recogido. Llevaba las gafas de montura cuadrada habituales. Se parecía a su secretaria sensata que se tomaba su trabajo muy en serio. Esto lo podía ver en la forma en que ella estaba manejando su carga de trabajo. Su línea se movía bastante rápido. La otra dama era una elfa del sol. Tenía una apariencia alegre, cabello largo y rubio y una sonrisa que haría que tu día pasara más rápido. Su línea se movía más lentamente, pero eso probablemente se debió a que los aventureros masculinos se tomaron su tiempo para coquetear con esta belleza. Al ver esto, Roland tomó la única decisión correcta y se colocó en la línea de la chica élfica. No porque quisiera coquetear con ella, sino porque se parecía al tipo que doblaría un poco las reglas si se le preguntaba amablemente. Si esa era la verdad, pronto lo descubriría, mucho después de esperar en la fila durante casi una hora antes de que fuera su turno. Buenas tardes, te damos la bienvenida a nuestro gremio de aventureros de Oldbrook. ¿Cómo puedo ayudarte? Roland estaba un poco cansado de esperar en la fila. También llevaba su armadura junto con el casco para ocultar su rostro. Esto no era nada fuera de lo común, ya que algunos guerreros tendían a mantenerlos. Incluso hubo otros que simplemente llegaron con todo tipo de máscaras extrañas o artículos exóticos. Me gustaría tener una tarjeta de aventurero hecha. Mi vieja se perdió en el camino. Era hora de que siguiera adelante con su plan de obtener su nueva tarjeta. Podría ir de un par de maneras, pero esperaba tener la suerte de que saliera a su manera. Oh, perdiste tu tarjeta de aventurero.
La recepcionista sacudió la cabeza mientras colocaba una de sus manos en su propia mejilla. Sus largos mechones dorados se agitaban de lado a lado mientras reaccionaba exageradamente inquieta. ¿Te gustaría que nos acercáramos al gremio que hiciste? Si optaba por esa opción, tendría que revelar sus antiguas credenciales. Esto era algo que quería evitar, así que sacudió la cabeza de lado a lado en señal de rechazo. No, me gustaría que me hicieran uno nuevo. Me temo que su propuesta tomará demasiado tiempo. Llamó la atención de la recepcionista del gremio sobre la larga fila de espera y sobre el hecho de que el gremio todavía se estaba reconstruyendo. Si realmente cumplían con lo que la mujer estaba proponiendo, podría llevar semanas. Si querían que fuera más rápido, tendrían que activar un costoso dispositivo de comunicación que consumiera mucho maná. Roland sabía esto y sabía que probablemente querrían evitarlo. Es así. Buena elección, señor. Complete estos documentos, por favor, y traeré el dispositivo de medición. ¿Qué rango tenías antes de perder tu tarjeta? Roland podía escuchar a la gente gruñir detrás de él, ya que sabían que hacer una nueva tarjeta podría llevar mucho tiempo. La mayoría de ellos estaban aquí para completar una misión o vender algunos artículos que no tomarían tanto tiempo. Sin embargo, era su turno, tendrían que esperar. Rango de acero. Dependiendo del rango, se podrían usar otros tipos de dispositivos de identificación. También tendría que pagar más dinero para hacer una tarjeta de rango de acero desde el principio. Espero que esto funcione. Llevaba un colgante mágico que recibió de su jefe anterior, el gerente de gnomos. Tenía un par de funciones para ocultar el estado de una persona. En teoría, debería ser suficiente para afectar este dispositivo de identificación que los aventureros estaban usando. La mujer regresó con algunos papeles que comenzó a llenar. Tuvo que firmar algunos acuerdos con el gremio como antes. Querían asegurarse de que todos firmaran un contrato para dejar claro que no eran responsables de nada si un aventurero moría en la mazmorra. También fue un acuerdo sobre las tarifas que se deducen de los trabajos que toma un aventurero. Algunas personas podrían pensar que la tributación de estos aumentó con la dificultad. Era al revés, los aventureros más débiles necesitaban dar más de su dinero duramente ganado. Cuanto más alto era el rango, más prestigio tenías. Tales trabajadores eran apreciados y el gremio comenzó a invertir en ellos. La forma más fácil de hacerlo era eliminar algunas de esas tarifas de gremio. Esto tenía mucho sentido para Roland, porque el gremio invertiría su tiempo en personas que no fueron probadas. Ya había demasiados aventureros en rangos más bajos. Cuanto más difícil fuera para ellos llegar a un rango más alto, mejor. El pago de las misiones de mayor calificación también era mucho más alto, por lo que el gremio no perdió tanto. El elfo rubio sacó uno de los orbes de medición como antes. No había forma de evitar esto, sin tener su estado medido por rasgos extraños y títulos, no habría tarjeta. Aunque había un par de cosas que estas personas dejarían pasar e ignorarían. Nombre. %, $, almohadilla R, $, 234, $, L70. Clases. T1, $, L25, secundaria. T1, $, S3 a 5, L25, X. T1, $, B*, 4MUTL21, principal. HP. 726/726. MP. 2626/2626. SP. 1034/1034. Fuerza. 55. Agilidad. 38. Destreza. 82. Vitalidad. 54. Resistencia. 61. Inteligencia. 115. Voluntad. 102. Carisma. 16. Suerte. 8. Colocó su mano sobre él y luego observó a la mujer mirar las estadísticas. También pudo verlos esta vez y estaban intervenidos. Las cosas que eran en su mayoría ilegibles eran su nombre y las clases que poseía. Podrías averiguar su nivel, también que tenía 3 clases de nivel 1. Señor, ¿tienes algunos objetos mágicos contigo o tal vez alguna habilidad que afecte la identificación? La dama sabía que el dispositivo que tenía el gremio podía ser contrarrestado por otros o por algunas habilidades raras. Si el cliente tenía un elemento que lo bloqueaba, entonces era fácil simplemente eliminarlo. Si tuviera una habilidad o algún tipo de rasgo racias, entonces sería más difícil. Necesitaría obtener una versión más robusta de este orbe de identificación, pero esa también podría fallar. ¿Importa? ¿Puedes ver claramente mi estado? ¿Necesitas ver mis clases? Escribí mi nombre en este formulario, así que debería estar bien. ¿Quieres pasar el resto del día revisándolo mientras todos aquí esperan? Se movió un poco hacia un lado mientras señalaba a los aventureros de aspecto enojado detrás de él. Todos aquí querían terminar las cosas con él como él. Cuanto más tiempo tomara en cargar su nueva tarjeta de aventurero, más tiempo tendrían que esperar las personas en la fila. Tampoco había reglas vigentes que prohibieran a ciertos titulares de clases convertirse en aventureros. Incluso cuando eran un ladrón podían unirse. Solo cuando había algún tipo de orden judicial o cartel buscado colgando por ahí eran rechazados. Sin nada de eso en él, Roland esperaba hacer este proceso. Bueno, señor Wallen, ¿verdad? La mujer elfa miró los papeles que llenó. No mintió demasiado sobre ellos, pero escribió en las versiones regulares de sus clases. Runic Man Escribe se convirtió en la versión regular y también lo hizo su Runic Blacksmith. Su clase de mago también estaba escrita, ya que no creía que pudiera ocultar eso. Iba a vender sus productos aquí de una forma u otra. Ocultar que era un herrero rúnico probablemente estaría ahí fuera tarde o temprano. Confiaba en el gremio para ocultar sus estadísticas más o menos. Su padre nunca apareció en su puerta después de todos estos años, lo que significaba que obtener información de ellos no era tan fácil incluso para un noble. El culto abisal podría plantear un problema mayor, pero probablemente tampoco sabían cuál era su verdadera clase. No pensarían que algún herrero rúnico de nivel 2 podría romper ese dispositivo de ilusión. Cuanto más pensaron demasiado en el encuentro, mejor fue para él. Al menos necesitaría ver tu cara. La mujer necesitaba confirmar si se parecía a cualquier criminal. Roland movió su casco hacia arriba para revelar su joven rostro. La dama élfica incluso le dio una sonrisa extraña antes de mirar más de cerca. Todo parece estar bien, tendremos su tarjeta lista para mañana.
Como puede ver, estamos un poco ocupados estos días. La mujer se rió un poco mientras se cubría la cara. Roland solo asintió mientras caminaba hacia un lado. Consiguió un pedazo de papel con el que luego podría canjear por su nueva tarjeta. De alguna manera había logrado completar esta tarea con un nuevo nombre para sí mismo. Decidió ir con algo más que Carmine esta vez. El nombre le llegó después de recordar un viejo mito de su viejo mundo. Encajaba bastante bien con su persona y el nombre no era raro. Está bien, mientras hacen mi tarjeta, debería ver si puedo comprar una casa. La siguiente y más difícil tarea aún estaba por delante. Conseguir el hogar adecuado para el futuro era muy importante. Tenía la intención de quedarse aquí por un tiempo. Para esto necesitaba el lugar correcto de operación. Algo no demasiado grande pero tampoco demasiado pequeño y también a buen precio. Capítulo 69. Conseguir una casa. Las puertas del gremio de aventureros se abrieron y un hombre que llevaba un casco dio un paso adelante. Tenía una armadura de bergantín azul oscuro completa con un conjunto de tumbas y botas de cuero en un color oscuro similar. Debajo había una pieza más delgada de armadura de tela que lo mantenía caliente. Estaba haciendo su trabajo demasiado bien, ya que debajo de ese casco se formaba sudor en la frente del joven. Apuesto a que la mazmorra será mucho más cálida. Tal vez debería incluir algún tipo de runa escalofriante en mi armadura. Mantener un perfil bajo fue más difícil de lo que esperaba. Quería ocultar su rostro, pero el clima estaba en su contra. También existía la opción de obtener de alguna manera una habilidad que aumentara su resistencia al calor. En una ciudad con una mazmorra que surgió de un volcán, no fue una mala idea. O eso, o podría ponerle una runa pulidora de resistencia al calor. Había pasado por las tiendas de Edelgard durante todo ese año y medio. Cada semana escogía una tienda y escribía una de las runas menores. Las resistencias al fuego y al frío eran bastante comunes. Fueron las primeras que obtuvo de las runas de armadura. También había recreado los esquemas de todas las otras resistencias elementales, incluso las más raras como la resistencia al veneno o a la maldición. Las runas utilizadas en la armadura eran más grandes en cuanto a estructura, pero había mucha más superficie para inscribirlas. Roland sintió que podía ocuparse de este problema de calor con un trabajo mínimo. Solo necesitaba conseguir una casa primero. En él, Roland podría crear sus artículos en paz. Esto era más fácil decirlo que hacerlo. Primero, necesitaba encontrar la ubicación correcta. Después de preguntar por ahí, se dirigía hacia el ayuntamiento. Allí podría ver los lugares que podría comprar o alquilar. Prefería ir con la primera opción, pero dependiendo de los precios podría tener que ir con la segunda. Había pros y contras para cada una de las dos opciones. Si decidiera alquilar la casa, probablemente estaría limitado a lo que podría hacer allí. Agregar nuevas habitaciones, expandir la bodega y tareas similares tendrían que pasar por el verdadero propietario de la casa. Dependiendo de quién era el propietario, podría presentarse para visitas no anunciadas. Incluso podría ser desalojado sin razón alguna. También había algunas ventajas de alquilar el taller. Sería capaz de irse en cualquier momento sin perder mucho dinero. Si el culto abisal apareciera en su puerta, podría abandonar el barco. No habría mucha pérdida, incluso si la propiedad explotara siempre y cuando agarrara la mayor parte de su equipo. Roland todavía prefería ir con la otra opción, comprándola completamente para sí mismo. Ya había pensado en un par de cosas que le gustaría instalar en su nuevo taller. Necesitaba libertad de elección sin tener un propietario entrometido diciéndole lo que puede y no puede hacer. Estaba de buen humor. Por ahora, las casas en este mundo no costaban tanto en comparación con la anterior. La cantidad de monedas que tenía con él debería ser suficiente para conseguir una casa considerable e incluso ser suficiente para alguna renovación. Como siempre, se tomó su tiempo. La ciudad era nueva para él y también lo eran las personas que vivían en ella. Miró a la izquierda de la calle por la que caminaba mientras pasaba por algunas tiendas. Había carruajes moviéndose de un lado a otro lentamente, la gente estaba claramente ocupada trabajando. Podía ver a muchos hombres llevando troncos de madera y materiales de construcción. Muchos andamios se estaban colocando frente a edificios antiguos que estaban en proceso de renovación. No se sorprendería si los viejos aldeanos que vivían allí fueran comprados por comerciantes más grandes. Por lo que sabía, había algunas granjas aquí y allá. También había un lago del que los antiguos aldeanos probablemente obtenían la mayor parte de su carne. No se usaron muchas cosas para obtener ganancias aquí. Los agricultores probablemente podrían vender sus tierras por muchas monedas mientras se mudaban a otro lugar más tranquilo. La nueva ciudad tardaría algún tiempo en expandirse y comenzaría desde el medio. Cualquier cosa cercana que fuera libre de construir podría usarse para casas para los comerciantes y aventureros. La ciudad también necesitaba edificios y personal especializado en la deconstrucción de monstruos. Mientras miraba a su alrededor, finalmente llegó al edificio del ayuntamiento. Estaba justo en medio de esta ciudad en crecimiento. El edificio estaba hecho de ladrillos rojos que no estaban pintados. El edificio era bastante grande y tenía un techo a dos aguas cruzado. En medio de ella había un pequeño campanario que sonaba un par de veces al día. Algunas personas ya entraban y salían. Roland no tenía mucha experiencia con funcionarios estatales. En su mayoría alquilaba habitaciones en posadas. En Edelgard también vivía a través de la compañía que pagaba todos los impuestos y le quitaba algo de eso de su paga. No puede ser tan difícil. Probablemente tendrá que firmar un contrato después de ver las casas. Es decir, si todavía quedan atrás los adecuados. Ya había mucha gente reunida en esta ciudad. No tenía que preocuparse por la compra de tierras por parte del aventurero, ya que no operaban de esa manera. Por otro lado, los comerciantes y dueños de negocios pagarían rápidamente de más para tener en sus manos los mejores lugares. No estaba buscando nada lujoso, pero necesitaba que fuera lo suficientemente grande como para construir artículos. Aquí no va nada. Dio un suspiro mientras entraba al edificio. En el interior, podía ver a algunas personas de pie con algunos papeles en sus manos. Había bancos de madera para sentarse e incluso una pequeña ventana que parecía el lugar donde debería estar, una recepcionista. Roland se acercó a esa ventana y esperó a que la persona frente a él se alejara primero. Fue recibido por una mujer humana que estaba sentada allí. ¿Cómo puedo ayudarte? La voz de la mujer era ligeramente monótona, sonaba un poco cansada, lo cual era comprensible. Este era el lugar por donde todos los que querían tener en sus manos nuevos bienes raíces tenían que pasar. No se sorprendería si la gente de Oldbrook no tuviera poco personal. Así, me gustaría comprar un terreno con una casa, mejor si es.
Roland comenzó a hablar. Le dio a la mujer las dimensiones de lo que debería tener su nuevo edificio de taller y también el rango de precios que le interesaba. La recepcionista solo asintió y le entregó un pedazo de papel con algunos lugares para llenar. Por favor, rellene este formulario y luego vaya a la habitación 3B. Miró el pedazo de papel mientras la recepcionista le instaba a no bloquear el camino. Después de sentir con la cabeza, se movió hacia un lado. Había algunas mesas donde otras personas estaban llenando papeles similares. Esperó un lugar para liberarse antes de sentarse y tomar una pluma en su mano. Su clase era escriba, así que completar algo como esto sería bastante rápido. Su escritura también era agradable. En el pedazo de papel, necesitaba completar lo que quería y al mismo tiempo enumerar su identidad. Fue con su nuevo nombre de aventurero, también escribió las dimensiones de su nueva casa. Probablemente necesitaría obtener su tarjeta de aventurero primero antes de finalizar todo, pero por ahora, al menos podría mirar los edificios disponibles. La espera continuó incluso después de que terminó con el papeleo. Necesitaba esperar frente a la habitación durante una hora mientras miraba a su alrededor. Realmente comenzó a extrañar cosas como teléfonos inteligentes o incluso una radio. Solo el silencio y los pasos de la gente se escucharon aquí sin nada de eso disponible en este mundo. Bienvenido a la ciudad de Oldbrook. Ahora finalmente estaba dentro. La habitación con el número 3B era bastante pequeña y la persona que estaba dentro encajaba. La mujer que estaba mirando tenía un ambiente similar al de la señora recepcionista del gremio de aventureros, que evitó. Llevaba gafas y un atuendo ajustado de negocios que se ajustaba a un entorno corporativo más que este. Había una gran diferencia entre esta mujer y la del gremio. Este era mucho más corto. Ella alcanzó su ombligo a lo sumo, incluso cuando llevaba esos tacones altos. Ella era de la raza media y era más o menos un humano miniaturizado. Esta raza tenía proporciones humanas, eran solo la mitad del tamaño de los humanos normales. Aquí, me gustaría comprar un terreno. Me gustaría ver lo que tienes disponible. Se sentó frente a la pequeña mujer que tomó el formulario que llenó. Se arregló un poco las gafas antes de pasarlas, entrecerrando los ojos aquí y allá mientras las miraba. ¿Sr. Wallen, lo es? Tendré que revisar nuestro libro, por favor espera un momento. La pequeña dama se bajó de su silla. Roland trató de no mirar demasiado, pero era un poco tonto ya que la silla parecía hecha para niños. Era uno de esos saltos que algunas personas daban a sus hijos en la mesa del comedor. La dama de negocios medio saltó y se movió a un lado. Se acercó a una habitación diferente y después de medio minuto regresó con un libro grande. Lo sostenía con ambas manos y parecía que tenía problemas para llevarlo. Lo levantó y lo puso sobre la mesa mientras gruñía ligeramente antes de volver a subirse a su silla. El libro grande parecía gigantesco en comparación con la pequeña dama. Parecía un grimorio que algún tipo de nigromante tendría en su guarida. Después de abrir, sin embargo, había algunos bocetos de mapas y edificios. ¿Los que el señor Wallen está buscando son? La mujer miró su formulario que llenó mientras revisaba las páginas del libro. Cuando vio una pieza adecuada de bienes raíces, anotó algunos números en otra hoja de papel. Roland podía ver cómo hacer cosas como esta en su viejo mundo era mucho más rápido. Allí podrían colocar los números en un motor de búsqueda y simplemente tener todo hecho en un segundo. Aquí el trabajador necesitaba ir página por página y encontrar las casas por sí mismo. Ah, este ya ha sido comprado, este también. Esto era lo que temía, no había tantas casas sobrantes. Las grandes compañías mercantiles probablemente ya estaban aquí y compraron los mejores lugares. No estaba buscando un buen lugar para una tienda, en particular, ganaría bastante dinero yendo a la mazmorra. Luego también podría vender armas y armaduras que creó en la casa de subastas. Aquí tienes, estos deberían ser todos los unos. La pequeña mujer le entregó un pedazo de papel con algunos números. Había exactamente 5 de ellos. No estaba seguro de lo que se suponía que era esto, pero ella rápidamente se lo explicó. Por favor, déselo a la recepcionista, se enviará a un trabajador para mostrarle la propiedad. Probablemente podrá hacer esto hoy, después de decidir sobre una parcela de tierra. Regrese con su identificación para firmar un contrato de propiedad. Ella le explicó cómo funcionaría todo. Era bastante fácil. Primero alguien le mostraría las casas sobre las que luego podría decidir. Luego, con la ayuda de su tarjeta de aventurero con la que podría probar su identidad, podría comprarla. El contrato se firmaría en 2 papeles idénticos, uno para él y el otro permanecería en el edificio del ayuntamiento como prueba. Le insto a que tome una decisión rápida, ya que puede haber notado que no queda mucha tierra para comprar. Roland salió de la habitación mientras la pequeña mujer lo dejaba con algunas palabras de consejo. Sabía que no debía ignorarlos, tomar una decisión rápida era primordial. Primero se atendió aquí. Probablemente los lugares más lucrativos ya se habían ido y ahora se quedaría con las obras. Se acercó a la recepcionista y le entregó el pedazo de papel con los números. Aquí tienes, se supone que debo conseguir que alguien me muestre las casas. La persona en el área de recepción tomó el trozo de papel y lo miró por un momento. Por favor, espera un momento, alguien estará contigo en breve. Después de más espera, la persona que se suponía que lo guiaría finalmente apareció. Era otra mujer. Esta tenía una sonrisa brillante en todo su rostro que parecía un poco falsa. Señor Wallen, un placer conocerlo. Me gustaría agradecerle en nombre de Oldbrook por elegirnos. Hablaba rápido y era bastante alegre. Se parecía a su agente de bienes raíces que estaba allí para venderle algo. Esto no era algo que Roland esperaba encontrar en este mundo, pero mientras tuviera su nueva casa no importaba. Ah, sí, un placer conocerte. Asintió con la cabeza a la dama que lo guió afuera. Era la mitad del día, la ciudad no era tan grande, así que tal vez podrían visitar todos esos lugares que estaban a la venta. Lo que siguió fue caminar mucho antes de llegar a su destino. ¿Qué tal esta hermosa casa, señor Wallen? Está cerca de la plaza del pueblo. ¿Buena casa? Esto. Roland estaba mirando algo que se parecía más a una choza de almacenamiento. Había una puerta torcida y no había ventanas. El edificio se veía peor que el primer almacén que le ofreció su antigua compañía. Estaba buscando algo diferente. Está bien, ¿qué tal este? Fue guiado de un edificio a otro, cada uno más chapudo que el otro. Estaba claro que lo único que quedaba eran chozas viejas y cobertizos de herramientas que se colocaron en parcelas de tierra más grandes. Lo único bueno de ellos era que estaban en la ciudad,
pero requerirían mucha renovación y reconstrucción. Pronto vio 4 de los 5 que la mujer media garabateó en el papel. La señora de bienes raíces con la que estaba parecía un poco derrotada, pero su sonrisa seguía encendida. ¿Qué pasa con el último? La mujer miró el pedazo de papel y Roland pudo ver que su expresión facial se desmoronaba un poco. El último está un poco lejos. No importa dónde esté ubicado, siempre y cuando esté cerca de la ciudad. Pagaré el carruaje. A Roland no le importaba. Si necesitaba pasar 1 hora a pie para llegar a Oldbrook desde su nueva casa estaría bien. Después de que accedió a cubrir la tarifa de viaje, la mujer volvió a sonreír nuevamente. En unos 40 minutos estaban en el último lugar. Lo que vio fue una vieja granja con una choza a un lado. Era una casa hecha de ladrillos rojos como todas las demás, mientras que la choza estaba compuesta de troncos gruesos. Esta era claramente una granja sin usar, el suelo estaba seco y estéril. Probablemente el viejo granjero que vivía aquí no podía ganarse la vida cultivando nada y lo abandonó. Roland se mudó dentro. La casa era bonita y espaciosa. El piso de madera crujía con cada paso que daba, pero eso estaba bien. También tenía una gran bodega construida debajo, era mucho más grande de lo que esperaba. El precio reflejaba que eran más de 100 pequeñas monedas de oro. Este edificio estaba ubicado lejos de la ciudad, lo que probablemente fue la razón por la que aún no se ha comprado. A pie, tendría que pasar unos 40 minutos, lo que no era tan malo. El mayor inconveniente fue la seguridad. Los guardias realmente no patrullaron tan lejos. Esto no era un gran problema a sus ojos. Ya sabía que la seguridad no era algo que pudiera garantizarse en este mundo. Incluso el alcalde podría ser fácilmente eliminado por alguien en el nivel 3. Se frotó la barbilla mientras pensaba, había tomado una decisión rápida. Convertiría a esta antigua granja en su nueva residencia. Había suficiente espacio para almacenar su equipo y podía construir su herrería en el gran sótano o en la cabaña de troncos. Tampoco había nadie aquí para molestarlo, lo que significaba que podía colocar todo tipo de trampas contra los ladrones si quería. Lo que quedaba ahora era obtener su tarjeta de aventurero y firmar en la línea punteada. Capítulo 70. Limpieza de primavera. Aquí tiene, señor Wallen. Debido a la falta de información, tendrás que comenzar como un aventurero de rango bronce. No deberías preocuparte, con tu nivel actual deberías poder subir de rango en poco tiempo. Roland estaba de pie en el concurrido gremio de aventureros con su armadura. Estaba mirando su tarjeta de aventurero. Tenía el nombre de su nueva persona y también tenía un pequeño símbolo de bronce en la esquina. Parecía una pequeña espada y un escudo que se colocaron uno sobre el otro con la espada al frente. Si un aventurero subiera de nivel aún más, esta carta se actualizaría. Su color se cambiaría al metal correspondiente. La tarjeta tenía otras indicaciones además del color, el rango estaba escrito, así como la fecha de creación de esta tarjeta. A todos los efectos, esta sería su primera carta de aventurero, la tomaría como un comienzo limpio. No estaba seguro de si el gremio de aventureros marcaría que había perdido su carta anterior y esto era un reemplazo. Esperaba que no se molestaran con eso, no como si les importara. Ni siquiera cuando alguien tenía una clase de ladrón, importaba. Mientras no hubiera órdenes de arresto, estaba bien. Incluso si un aventurero tenía encuentros previos con la ley, si había cumplido con su tiempo, era libre de trabajar. Este gremio se preocupaba más por ganar dinero que por los antecedentes de las personas. Esta fue también la razón por la que esta señora no hizo demasiadas preguntas. Entiendo. Colocó la tarjeta en un medallón seguro especialmente diseñado y lo mantuvo alrededor de su cuello. Guardarlo en un bolsillo trasero era solo pedir que se lo robaran o perderlo durante el combate. Mientras esperaba que se procesara esta tarjeta, Roland investigó un poco. Preguntó alrededor del gremio de aventureros para obtener información sobre la mazmorra. Podía ver el volcán que emitía suavemente un rastro de humo. Este sería su destino y lugar de trabajo para el futuro venidero. La mazmorra aún no estaba completamente trazada y entrar en ella estaba todo en manos de los aventureros. El gremio no pagaría por lesiones o muertes, ni impediría que la gente entrara. Era gratis para todos allá abajo y algo que Roland esperaba. Incluso con la tarjeta de aventurero de grado bronce, era libre de vagar por la mazmorra. Probablemente después de unos meses, tal vez un año, la mazmorra comenzaría a ser administrada por este gremio más en todas partes. Podrían poner restricciones a los aventureros en ese momento. Próxima parada, el ayuntamiento. Abrió las puertas batientes que parecían caber en un salón de tipo occidental. Era hora de firmar la escritura de su nuevo hogar. No obtendrían nada especial, pero era mejor que quedarse en una posada. Las personas que los dirigían ya estaban teniendo problemas para acomodar a las personas. Algunos de los aventureros que no tenían mucho dinero en ellos incluso tuvieron que pasar las noches en los establos. Él mismo tuvo que pagar de más para conseguir una pequeña habitación para pasar la noche. Algunos de ellos incluso se vieron obligados a acampar fuera de la ciudad en tiendas de campaña mientras esperaban que se establecieran los nuevos hoteles y tabernas. Había muchos de ellos siendo construidos incluso ahora. Mientras pasaba por la calle principal, podía ver a los trabajadores ocupados corriendo de un lado a otro. También necesitaría su ayuda pronto. Su propia casa necesitaba algunas renovaciones y no era tan bueno con la carpintería. Probablemente podría reemplazar algunas bisagras aquí y allá, pero nada demasiado drástico. Pronto visitó a la pequeña señora del ayuntamiento que lo ayudó con la búsqueda de su casa. Esta vez estaba aquí para firmar algunos papeles. Intentó hacer trueque el precio a la baja, pero no sirvió de nada. La ciudad estaba en auge y probablemente encontrarían a alguien para esa parcela de tierra tarde o temprano. Existía la posibilidad de que la ciudad se expandiera incluso a su nuevo hogar. Si eso sucediera, este pedazo de tierra podría aumentar su valor. También podría irse si se ponía demasiado molesto allí. Vender equipo rúnico en una casa de subastas probablemente le haría ganar suficiente dinero para hacerlo. Por favor, firme aquí y aquí, el número de tarjeta va aquí. La tarjeta de aventurero era uno de los raros artículos con los que podías usar como identificación. Sin ella, tendría que probar su origen o solicitar la ciudadanía, lo que podría tardar meses o años en resolverse. Gracias a este pequeño pedazo de papel y más de 100 pequeñas monedas de oro, ahora era el orgulloso propietario de una granja deteriorada. Roland pagó un poco menos por él, ya que realmente no quería las extensas tierras de cultivo que venían con él. Eran solo campos poco fértiles que no podía usar.
Había espacio más que suficiente para colocar un gran taller donde se encontraban el edificio de la granja y la choza. También podía cavar en el suelo o ir verticalmente si lo necesitaba. Esto todavía lo dejó con poco menos de medio acre de tierra para cercar. La razón principal para no conseguirlo fue que el precio se triplicó si quería obtener toda la tierra a su alrededor. La gente de Oldbrook probablemente estaba pensando con el futuro en mente. El valor de esta tierra podría aumentar con el tiempo, por lo que no querían regalarla. No había nada allí por ahora, pero el tamaño era inmenso. Toda la transacción fue bastante rápida. Roland tenía una idea de por qué. Con tanta gente nueva comprando y vendiendo tierras, no había mucho tiempo para pasar por largos procedimientos. Un contrato rápido era suficiente. Hacer una verificación de antecedentes tomaría demasiado tiempo. Salió con el contrato que ahora estaba en una bolsa espacial. Era hora de ir a su nueva casa. Le dieron una llave y lo enviaron en su camino. Después de caminar todo el camino hasta allí de nuevo, pudo ver su nueva posesión. La casa no era tan grande, el techo era un techo de cadera y el edificio tenía un pequeño ático. Entró, las puertas casi se cayeron de sus bisagras, lo que hizo que su rostro se contrajera ligeramente. Examinó todo de nuevo. Había un porche en el exterior sobre el que caminaba subiendo escalones de madera. La casa se abría a un pequeño vestíbulo. Si quería que la gente se quitara los zapatos, entonces este era el lugar correcto. Más allá había una habitación grande, había una vieja mesa de madera allí junto con un par de sillas. Una vieja chimenea que conectaba a una chimenea también estaba presente. Al lado estaba el área de la cocina junto con una pequeña despensa. Todo esto estaba en el lado oeste de la habitación principal, mientras que al este había un dormitorio junto con el baño. El baño tenía una bañera muy oxidada, que parecía más un contenedor de algún tipo. No había agua corriente en este lugar, pero había un pozo no muy lejos en la parte posterior. Estaba en buen estado de funcionamiento, ya que lo había comprobado de antemano. El pozo no era tan necesario ya que tenía el conocimiento de las runas creadoras de agua. Pero si necesitaba ahorrar maná, sería útil. Sería una buena copia de seguridad. También planeaba tener una torre de agua incorporada. El agua del pozo podría ser desviada hacia él, de una forma u otra. Con una torre de agua presente, podía conseguir un poco de agua corriente. Hacer una ducha y un inodoro que funcionen no sería descabellado. Revisó el ático de arriba, podía llegar a él con una escalera temblorosa que estaba mal clavada. Roland no confiaba en la integridad estructural de las tablas del piso en este nivel, por lo que solo echó un vistazo. Podía ver muchas ratas corriendo. Las paredes estaban masticadas con agujeros y los excrementos de roedores estaban por todas partes. Ojalá esos trabajadores pudieran llegar aquí antes. Había pedido ayuda, pero no había suficientes artesanos en la ciudad. Otros habían estado aquí primero, por lo que tendría que esperar a que las compañías terminaran primero con las otras casas. Ya había concertado una cita con una empresa, pero tendría que esperar al menos 3 semanas o más. Después de bajar de la escalera, bajó las escaleras. Había una gran bodega a la que podía ir a través de un conjunto de escaleras estrechas. Era bastante grande y espacioso, el techo alcanzaba unos 3 metros. ¿Para qué usaron esta habitación? No había mucho aquí, las paredes estaban reforzadas con algunas vigas de madera, por lo que no parecía que este lugar fuera peligroso. Solo podía especular sobre lo que se guardaba aquí, desde su punto de vista. El grano y tal vez la carne podrían haberse almacenado aquí. Era mucho más fresco aquí abajo debido a que era subterráneo. Había un pequeño respiradero en un lugar, pero estaba un poco cargado. Pondré mis herramientas aquí. Estaba planeando hacer de este su taller principal. Había suficiente espacio para todas sus herramientas e incluso una fragua. Con algunas adiciones mágicas, podría crear aquí con comodidad. El aumento de calor que se produciría al trabajar con metal ardiente podría evitarse con algunas runas heladas, aquí y allá. Sería capaz de instalar algo parecido a un aire acondicionado de su viejo mundo. También había un lugar afuera donde podía colocar su segundo taller. El gran cobertizo de troncos era bastante espacioso y tenía mejor ventilación que su habitación subterránea. El único problema era que era fácil de detectar. Si colocaba costoso equipo rúnico en él, estaría pidiendo que lo robaran. Colocar runas de explosión a su alrededor podría mantener alejadas a algunas personas, pero también traería gente de la ciudad para una inspección. Tener un campo minado alrededor de una casa probablemente estaría mal visto. Estaba planeando establecer un taller ficticio en esta cabaña de troncos. Colocaría herramientas regulares de hierro y acero aquí, junto con una fundición regular para acompañarlo. Roland incluso planeaba trabajar allí de vez en cuando. Sin embargo, en el sótano sería donde ocurrió la verdadera magia. Todas sus creaciones rúnicas se podían hacer allí abajo. Si le robaban, los ladrones solo encontrarían basura sin valor, mientras que las armas realmente costosas estaban detrás de una runa de ilusión debajo de la casa. Roland planeaba esconder el sótano de los trabajadores que también vinieron a renovar su casa. Cuanta menos gente supiera cómo se veía su nueva casa por dentro, mejor. Esto probablemente funcionaría contra simples ladrones, pero si alguien como el culto abisal apareciera, probablemente no tendría sentido. También necesitaba encontrar mejores trampas defensivas. Volar su casa cada vez que alguien traspasaba sería bastante costoso. Probablemente debería ponerme a trabajar ahora. No sirve de nada quedarse pensando demasiado en todo. Comenzó a sacar algunas de las bolsas de alrededor de su cinturón. En ellos, tenía todo lo que poseía. Colocó todas las herramientas que había tomado de su antiguo taller en esta habitación subterránea. Incluso pudo meter un yunque en una de las bolsas más grandes. Todavía estaba desconcertado hasta el día de hoy sobre cómo funcionaba esto. Agarró la herramienta más importante que necesitaba ahora. Era tu herramienta de casa de todos los días, una escoba. También tenía un par de trapos de tela simples junto con un cubo. Había una solución que funcionaba de manera similar a un detergente que también había obtenido de Delgar. Lo que tenía que hacer ahora era limpiar esta casa sucia. Todos los muebles estaban cubiertos de polvo y también había ratas cayendo en las otras habitaciones, no solo en el ático. Rápidamente se puso a trabajar. Los minutos se convirtieron en horas mientras continuaba fregando todo. Incluso se detuvo a mitad de camino para hacer algunas manualidades de runas. Después de juguetear con la varita productora de agua, logró que la corriente de agua se presurizara. Después de la activación, funcionó como un limpiador de agua a alta presión. Lo usó en el porche exterior. La madera allí estaba debilitada y la parte superior ya se estaba descascarando.
con la ayuda del agua a presión, logró que se viera bastante bien. Esta fue la primera vez para él. Ni siquiera la Tierra poseía una propiedad como esta. Sí, estaba deteriorado y parecía una casa de traficantes de drogas adentro, pero ahora era suya. Después de algunas renovaciones, sería una casa bastante cómoda. El interior era otra cosa, lavar con manguera el porche era una cosa, pero hacerlo con la madera en el interior de la casa podría no ser la mejor idea. Era un artesano, sí, pero no tenía conocimiento sobre casas o cómo limpiarlas. Todavía necesitaba al menos ocuparse del problema de las ratas. Los roedores habían hecho algunos nidos alrededor de esta casa y eran los antiguos inquilinos, necesitaba desalojarlos. Decidió hacer esto de una manera un poco drástica. Los hechizos de veneno existían en este mundo, él estaba en posesión de uno de esos hechizos. Tenía el conocimiento de dos, uno se llamaba spray venenoso y el otro era nube venenosa. El primero descargó un pequeño cono de ácido venenoso concentrado de la mano del lanzador o del objeto encantado. El segundo produjo una nube venenosa que permaneció durante algún tiempo. Él iría con el segundo. De vuelta en su viejo mundo, los exterminadores especiales gaseaban edificios mientras colocaban blindajes de plástico sobre toda la casa, para mantener todo dentro. No tenían nada de eso en su poder, a lo sumo podría intentar lanzar un gran escudo de maná a su alrededor. El edificio era bastante grande, pero podría ser capaz de lanzar una versión más débil de él hasta que todo dentro estuviera muerto. Roland bajó a su nuevo lugar de trabajo subterráneo. Todavía no había ninguna forja allí, solo un yunque con algunas herramientas básicas alrededor. Una lámpara iluminaba el lugar. Un artículo que sacó del viejo taller mientras tomaba su paquete de indemnización. Usó su mazo de artesanía en una pieza de metal libre. Una de las varillas más gruesas se transformaría en una varita venenosa. La runa se colocó de tal manera que la niebla venenosa se disparara directamente desde la punta. Usó una pieza de metal más larga en forma de varilla para que hubiera suficiente espacio entre él y el veneno, cuando lo activó. Después de terminar, miró su creación. Parecía bastante crudo, pero haría el trabajo. Antes de usarlo en su propia casa, lo probó afuera. No había nadie allí para mirarlo para que pudiera apuntarlo hacia un poco de hierba mientras se activaba. La varilla metálica brillaba en un tono azul que rápidamente se volvió verde. Una espesa niebla verde apareció lentamente de la punta y viajó hacia adelante. Su nueva creación fue un éxito, pero realmente no sería útil en combate. La niebla venenosa se movía bastante lentamente y se disipaba rápidamente al aire libre. También lo probó en un área cerrada. Usó un frasco más grande solo para ver si el veneno permanecía en él sin que la magia se disipara instantáneamente. La niebla verde permaneció en su lugar durante unos 10 minutos antes de que comenzara a desaparecer. Bueno, al menos no necesitaré ventilarlo. Roland se rascó un poco la cabeza, estaba teniendo dudas sobre sumergir su nuevo hogar en una niebla venenosa. Esto probablemente sería peligroso, pero también la forma más rápida de matar a todas las ratas y cucarachas que anidaban en el ático y en todas las demás habitaciones. Primero se mudó a su ático. El plan era insertar la vara mágica a través de una abertura y descargar la niebla venenosa. Roland tenía algunas pociones de desintoxicación consigo mismo si algo sucedía. También se usó una máscara para cubrir su rostro para mantener la inhalación al mínimo. Esta no es la idea más inteligente que he tenido. Insertó maná en el dispositivo mágico improvisado. El veneno verde comenzó a filtrarse dentro del ático y lentamente envolvió la habitación en el interior. Después de unos momentos, pudo escuchar algunos chirridos y arañazos. El veneno comenzaba a escapar del punto de entrada, lo que lo llevó a retroceder. Comenzó a rociar el resto de su nueva casa mientras retrocedía. Pronto toda la estructura se inundó de niebla verde mientras él mismo estaba afuera. Lanzó un hechizo mágico regular para poner el edificio detrás del escudo. Era bastante delgado y un humano normal podría atravesarlo sin ningún problema. El veneno, por otro lado, era solo gas y podía contenerse con él. Supongo que puedo ganarme la vida como exterminador si el negocio de las mazmorras no funciona. Su labio inferior se curvaba ligeramente mientras veía cómo su casa se envolvía en veneno. Podía ver algunas de las ratas escapando afuera. Antes de que pudieran ponerse a salvo, comenzaron a caer muertos. Lo mismo sucedía con insectos como las cucarachas. Roland decidió usar la mayor parte de su maná para limpiar su casa sucia. Esta vez estaría acampando afuera en su cobertizo, luego también se limpiaría de cualquier roedor. Después de terminar con la limpieza de primavera, Roland había decidido moverse hacia la mazmorra. Esta vez no estaría tratando de conseguir una fiesta propia, quería tomarlo con calma y mejorar. Su nueva vida de aventurero comenzaría pronto. Con esto acaba el fanfic de hoy, espero que les guste a todos los que hayan visto este nuevo fanfic, nos veremos la próxima vez que suba capítulo, les deseo buenos días, tardes o noches, y si te gustó o lo disfrutaste compártelo, para que más personas puedan ver este gran fanfic.